Hola Iglesia amada, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho en este domingo más de culto y vamos a adorar a nuestro Dios en este momento y a declarar que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores y que toda la gloria se la va a llevar Él. Amén. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor, solo a ti. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada, Señor, nada. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino, Señor, ante ti, me inclino ante ti, Rey que perdona todos mis pecados, me inclino ante ti, digno Cristo, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Di Cristo, Cristo, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. El tema de hoy lo he titulado Entender y disfrutar la vida cristiana. Y nosotros tenemos que poner mucha atención en ello porque hay mucha gente que no disfruta la vida cristiana, la sufre por el contrario. Y eso no tendría que suceder, puesto que Dios nos ha dejado todo lo necesario para que nosotros seamos personas
que disfruten la vida y no la sufran innecesariamente. Obviamente aquellas cosas que tienen que ver con nuestra formación y a veces no las entendemos bien, viene la prueba y eso hace que aprendamos las cosas por las malas, pero no tendría que ser generalmente así. La idea de Dios es que nosotros estemos siempre viviendo en victoria y disfrutando la vida, dando gloria a Dios, a pesar de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Vamos a basar este mensaje en Hebreos capítulo 12, del 1 al 4 y del versículo 12 al 17. Pero quiero presentarles el bosquejo para que puedan tomar nota, porque he tratado de hacer una lista de temas que yo considero muy importantes y que los tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a orar antes de dar lugar a este bosquejo. Señor, guíanos y ayúdanos. Tú sabes que no queremos que sea palabra de hombre, que queremos que sea tu palabra y que tu misma palabra sea la que nos hable y transforme. Y gracias te doy por aquellos que están participando de este video y de estas enseñanzas. Y glorifícate, Señor, y que tu palabra corra sin ninguna limitación. Y por supuesto queremos ver por sobre todas las cosas la transformación de vidas para que dejen de sufrir definitivamente en cuanto a sufrir innecesariamente. Y gracias te doy por todo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿En qué consiste este bosquejo y la vida cristiana para entenderla bien? En una conversión. Y esta conversión es un comienzo, es algo que se inicia, en este caso para con nosotros los cristianos, es un nuevo nacimiento. Dios nos permitió nacer de nuevo por el Espíritu. Nacimos antes biológicamente por el deseo sexual de nuestros padres, pero llegó un momento en que tomamos una decisión de entregar nuestra vida a Cristo y de pedir que Dios viniera a nuestro corazón, que Jesús hiciera cargo de nosotros, y eso produjo lo que se llama el nuevo nacimiento. Muchos lo saben bien. Por eso la Biblia dice que hay un nuevo comienzo y somos nuevas criaturas en Jesucristo. Lo viejo pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Y es lindo pensar que hay cosas nuevas, novedosas en esta vida cristiana. Y no necesariamente una rutina que es a veces tediosa, aburrida. Nada que ver. Dios ha pensado en nosotros para que vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es el normal de Dios. Lo anormal de Dios para con las personas que dicen que se han convertido es que estén sufriendo innecesariamente y vivan vidas tortuosas y aún bajo maldición. Pero la conversión es un comienzo de la mano de Dios. Hay un inicio donde todo cambia gracias a Dios. Luego hay una carrera. Esa conversión nos pone directamente en una carrera y esa carrera es hasta la eternidad. Es decir, que todos los días estamos corriendo esa carrera y no vamos a dejar de correrla, vamos a llegar al cielo corriendo. Es un decir, pero esta carrera no termina nunca, porque es hasta el último nanosegundo de existencia que vamos a estar corriendo esta carrera. El apóstol Pablo, ya con gran edad, muchos años de vida, él seguía diciendo, sigo corriendo la carrera. Y nosotros estamos en esa carrera diaria todo el tiempo y no tenemos que abandonarla ni tampoco descuidarla. Hay un compromiso y este compromiso es fuertísimo, muy fuerte. Tiene la fuerza de pacto. Es muy importante que tomes cuenta de esto porque hay personas que no se han comprometido debidamente, han dado un asentimiento intelectual a algo con lo cual simpatizan, pero el compromiso es mucho mayor que el que vos asumís delante del altar para decir que amás a tu esposa y querés estar con tu esposa hasta que la muerte te separe. Bueno, esto es muchísimo mayor todavía, porque se trata de Dios, y Dios es el creador de todas las cosas. Por eso tenés que tomar este compromiso muy en serio. Pero también hay un carácter. No podés vivir la vida cristiana si no tenés un carácter acorde a los desafíos, a las demandas y a las situaciones que presentan la misma vida como obstáculos, y principalmente cuando estamos del lado de Dios, porque hay un lado del diablo, creo que lo sabés,
y nosotros estamos del lado de Dios, y para ello hace falta tener mucha seguridad y firmeza. Pero también hay un combate diario, y nosotros peleamos la buena batalla de la fe, como dice la Biblia. Hay personas que son descuidadas. Vos en una guerra literal donde hay armas de fuego, no estarías descuidado, estarías atento todo el tiempo, porque el enemigo puede atacarte, puede sorprenderte, y nosotros tenemos que estar así en el sentido de vivir una disciplina de permanente batalla. Y por supuesto no es obsesiva esta batalla, ni tampoco nos tiene que mantener a nosotros asustados, porque ya tenemos la victoria de nuestra parte. Pero lo cierto es que el enemigo todavía está coleando y puede afectar a muchas personas, y muchas personas le han dado mucho lugar al diablo para que se meta como una tromba y esté haciendo estragos en familias, destruyéndoles completamente. El inicio de esta vida cristiana, dijimos bien, con la conversión, es el punto de partida. Si no hay conversión, no hay vida cristiana. Hay personas que no se han convertido, sino que se han convencido. Y espero que esto no te traiga dudas. Todos hemos tenido esas dudas al principio. ¿Seré hijo de Dios? ¿Estaré con Dios? ¿Dios me amará? Bueno, son dudas que se van resolviendo con el paso del tiempo a medida que vamos creciendo en madurez y vamos teniendo más contacto y conocimiento y comunión con Dios. Pero si vos persistís en esta inmadurez y en esta duda, es obvio que tenés que madurar y tenés que conocer que Dios te ha escogido y sos su hijo, sos su hija, y eso hace de vos una persona diferente, absolutamente transformada, y ese es el punto de partida que se inició con la conversión. Dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. A partir de Cristo, escucha bien, comienza una nueva vida. Dios nos pone en vidriera, Dios nos pone en una nueva posición, y esa posición está a la vista de todo el mundo, principalmente porque el cielo te ve, Dios te ve, los ángeles te ven, los demonios te ven, el diablo te ve, nosotros también te vemos, ustedes también me ven, pero también nuestra familia nos ve, y eso habla mucho, y nosotros tenemos que estar sabiendo eso. Por más que vos te sientas un ignoto personaje, como que por tu baja autoestima, que nadie te ve, nadie te reconoce, bueno, tenés cuidado porque Dios te ve y está pendiente de vos. Y eso fue a partir del mismo momento en que se dio la conversión. Siempre Dios ve todo, obviamente, pero a partir de la conversión ya formamos parte de un numeroso pueblo y una gran nube de testigos nos observa. Ya comenzó la carrera. La conversión dio el punto inicial para esta carrera y por supuesto tenemos que correrla todos. Dice en el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate vos, aquí habla de una carrera por delante, no por detrás. Ya lo pasado pasó, y aquí todo es hecho nuevo. Vos tenés que pensar en el futuro con esperanza y por supuesto proyectarte, porque hay una carrera que correr y esa carrera no termina nunca, pero tenés que tener paciencia. Y la paciencia que aquí se menciona, según la palabra en griego, es una paciencia que tiene que ver con que se sobrepone a las circunstancias, porque hay circunstancias que van a darse para impedirte la carrera, para ponerte palos en la rueda, para que no corras la carrera. Pero mira lo que dice al principio, despojémonos de todo peso. Eso depende de nosotros. Vos tenés que darte cuenta qué es lo que te está haciendo pesado, qué es lo que te está molestando, qué es lo que está afectando tu vida. Y dice, y del pecado. El pecado, ya sabemos, es todo lo que agravia a Dios, desagrada a Dios, todo lo que está en contra de Dios y de su voluntad. Dios odia el pecado y nosotros tenemos que odiarlo también, en el sentido de rechazarlo de plano. Pero aquí
tenemos que despojarnos de todo peso. Mirá lo que pasó una vez, fuimos de mochileros con mis hermanos, somos 4 hermanos mayores, ahora somos 3, y fuimos a la quebrada del Condorito, y mi mamá nos cargó en la mochila un montón de comida. Y empezamos a caminar, y esa mochila era una tonelada. Era muy incómoda, pesadísima, y con mi hermano éramos chicos, 14 o 15 años. No encontramos otra mejor manera que aliviar ese peso, que tirar toda la comida, porque en ese momento teníamos mucha sed. Era impresionante la sed que teníamos, porque no encontrábamos agua por ningún lado, porque estábamos en plena quebrada del Condorito, en lo más alto. Y bueno, después cuando llegamos al agua y saciamos nuestra sed, buscamos la comida y ya no la encontramos, ya quedó muy atrás. Bueno, nos equivocamos en tirar ese peso. Ese peso nos servía, pero en ese momento era incómodo. Hay personas que hoy no están cortando compromisos que son muy incómodos y que les están entorpeciendo la marcha. Hay pesos que te van haciendo daño y van haciendo que esta carrera que estás corriendo no la corras bien. Y por supuesto pecados que están asediándote y afectan tu vida y que tienen que ver con tu pasado que todavía te quiere atrapar. Hay personas que no dejan su pasado, ese pasado corrupto, maligno, pecaminoso, de cosas feas, inmundas, inicuas, todavía forma parte del presente de muchas personas que van a la iglesia y que dicen estar viviendo la vida cristiana, pero piensen un poco por qué no la disfrutan, porque es debido a este pecado y a este peso que les hace insoportable la marcha, porque este peso está trayendo demonios también, porque todo pecado atrae demonios y todo peso indebido que no le agrade a Dios va a traer demonios y eso va a oprimir y va a afectar la vida en muchos aspectos. Hay personas que tienen que cortar con lazos contaminantes y pecaminosos y corruptos, porque si no, esta carrera va a ser muy tortuosa y dificilísima, porque no se puede agradar a Dios y al diablo al mismo tiempo, porque uno inmediatamente corta al otro. El desempeño, el compromiso. Yo te dije que el compromiso tiene que ser fuerte, tiene peso de pacto. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y eso, por supuesto, fue la gloria eterna, porque ya estaba satisfecho de su obra redentora. Jesús tuvo que sufrir y decidió sufrir y enfrentó ese sufrimiento poniendo su vista en el gozo que iba a recibir por la misión cumplida. Yo no sé en qué estás poniendo tu vista, pero aquí nos da una clave. Tenemos que poner la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero pastor, ¿dónde está Jesús? En la Biblia. Está en el corazón de cada uno de nosotros y lo hemos hecho entrar, pero está en la Biblia, principalmente porque lo hemos invitado a entrar y la Biblia dice que Él está en el Evangelio, en su palabra, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, aprender de Él, de sus palabras, de sus promesas, de sus enseñanzas, de sus milagros, de sus parábolas, de sus momentos de comunión con sus discípulos. Y eso nos va a ir nutriendo, formando de un carácter y de una forma muy especial para que disfrutemos diariamente de la presencia de Cristo en nosotros y de sus gloriosas enseñanzas. Las personas que caen y sufren y viven mal es porque no tienen sus ojos en Jesús. Y hago una pregunta entre paréntesis. ¿Estás leyendo la Biblia? Porque si no estás leyendo la Biblia, no estás poniendo tus ojos en Jesús. No estás esperando que Él consuma con su poder la fe que has puesto en Dios. Porque nosotros tenemos que poner la fe en el autor y en el consumador de la fe. Y cuando todo surge de Jesús y de la fe que pones en Él y en Dios,
no hay duda que va a haber una sintonía que te va a hacer fluir las bendiciones de Dios a tu favor. Pero si vos estás mirando para otro lado, no leyendo la palabra, no nutriéndote de la enseñanza bíblica, no estando pendiente de la voluntad de Dios ni de las enseñanzas del Evangelio, obviamente vas a estar sufriendo y quejándote y no vas a ver para nada la recompensa que Él prometió a aquellos que son más que vencedores. Espero que lo entiendas, iglesia, por favor. El desempeño tiene que ver con el carácter también. Dios va formando nuestro carácter, va forjando nuestro carácter. Así como el herrero que va golpeando el hierro y con el fuego se va ablandando, bueno, el fuego de la prueba forma nuestro carácter, pero también la adversidad. Dice aquí el pasaje, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, hay personas que en medio de los sufrimientos de este tiempo, por ejemplo, se están quejando, están maldiciendo, están sintiéndose sin propósito. Sin embargo, Jesús estaba siendo atacado, herido, fue traicionado, escupido, fue crucificado, abandonado, fue confundido, fue acusado injustamente, fue agredido y fue altamente perseguido, y sin embargo él tenía sus ojos puestos en el gozo delante de sí, es decir, pensando en el premio que Dios le daría, en el galardón que adquiriría y en el trono en el que se sentaría. Y por supuesto, pensar en lo que Dios ha prometido para nosotros si perseveramos hasta el fin, nos va a hacer muy bien. Pensar que si nosotros sufrimos sabiendo de que hay un gran galardón, porque estamos sufriendo por Él y para Él, bueno, eso nos tiene que levantar el ánimo. Por eso tenemos que seguir adelante confiando en que Dios lo que ha prometido lo cumplirá. Y eso forja nuestro carácter y nos hace ser personas firmes, seguras, y que vamos caminando sabiendo hacia dónde vamos y lo que queremos. Pero hay personas que no lo hacen de esta manera y por supuesto desisten, renuncian y viven mal y sufren peor todavía la vida cristiana. El desempeño tiene que ver con un combate diario, permanente. Dice el versículo 4, porque aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y Pablo el apóstol decía, todos los días estoy entregado como oveja al matadero. Y hoy los medios nos hacen creer que todos los días estamos entregados como ovejas al matadero. Pero yo te dije, iglesia, que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Por eso no tengas miedo, no temas, pero tenemos que pelear la buena batalla. Y esta pelea no es material, no es física, es una pelea espiritual. Y peleamos con las armas espirituales, como dice la palabra. La oración, la Biblia y por supuesto la fe, que nos hace ver como personas inconmovibles, porque tenemos la defensa y el respaldo del cielo con nosotros. Vos tenés que creer esto que estás escuchando, pero al mismo tiempo animate a enfrentar las batallas diarias, por más que sean obstáculos, con el carácter de Cristo, con la firmeza de Cristo, pero con la seguridad de que ya sos más que vencedor, porque eso es lo que tenemos que conocer y saber, que somos más que vencedores en Cristo. Dios ya nos hizo más que vencedores por la muerte de Jesús y su gloriosa resurrección. Los inconvenientes a vencer. Debilitarnos, podemos debilitarnos, lo dice el texto, el versículo 12. Desviarnos, también el versículo 13. Hay gente que se puede ir por otro camino que no tiene nada que ver con esta carrera cristiana. Distanciarnos, hay personas que están sufriendo en este tipo de convivencia y hace que, por supuesto, se distancien y se peleen y se haga un gran abismo de separación con sus seres queridos y aún con personas a su alrededor.
dañarnos, esto es muy común, de que la gente se dañe no solamente entre sí, sino a sí mismos, desvirtuar nuestra función, nuestra esencia y la voluntad de Dios. Hay personas que pierden esto y se desvirtúan, es decir, en vez de ser virtuosas, terminan siendo defectuosas, porque pierden esa esencia gloriosa para la cual Dios nos creó y nos recreó en Jesucristo. Y por último, ser descalificados. Dice la Biblia que tenemos que tener cuidado porque tenemos que correr con legitimidad y no con aditivos o con diferentes drogas que pueden, bueno, eso es en el mundo real. En el sentido espiritual, nosotros también podemos ser descalificados por Dios. A lo mejor el mundo nos aplaude y nos reconoce como personas virtuosas, pero Dios nos quitó su gracia, Dios nos quitó su unción, y eso es gravísimo, porque eso te trae sufrimiento atroz y atrae a muchísimos demonios sobre tu vida. Vamos a ver el detalle ahora. En los inconvenientes a vencer está el hecho de que nos debilitemos. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Nosotros tenemos que tener una vida bien fuerte espiritualmente. Y aquí levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas tiene que ver con la debilidad espiritual. Hay personas que no tienen fuerzas, no pueden echar al diablo, no pueden vivir vidas victoriosas, no tienen el poder para vivir una vida de victoria. ¿Y por qué sucede eso? Porque a lo mejor se han acostumbrado a una rutina religiosa, se creen que con el simple hecho de cumplir con Dios ya es suficiente. O a lo mejor no leen la Biblia, o no oran. Bueno, todo eso debilita la salud espiritual. Pero también el que nos da el poder para vivir una vida siempre entusiasmada es el Espíritu Santo. Y una de las recomendaciones que menciona la Escritura es que nosotros no tenemos que contristar al Espíritu. El Espíritu puede estar triste en nosotros, ¿por qué? Porque estamos en pecado, o porque ignoramos su presencia que nos puede dar fuerza en nuestra debilidad. Por eso nosotros no tenemos motivos para estar débiles en el Espíritu, tenemos que estar fuertes en el Espíritu, porque todos los días nos reaprovisionamos del poder de Dios, dándole gloria a Dios, agradeciéndole a Dios, reconociendo a Dios y honrando a Dios con nuestra vida y con nuestra forma de vivir. Pero hay personas que viven de una manera cualunque, viven como se les antoja, son sometidos por las circunstancias diarias y terminan confundidos con cualquier persona que nunca conoció a Dios, ni siquiera su palabra. Espero que estés escuchando, iglesia. Yo sé que hay alguien que está escuchando. Desviarnos es un inconveniente a vencer también. Podemos desviarnos por un camino equivocado. Dice el versículo 13, y haced sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay que tener un cuidado estricto con respecto a la senda por donde nosotros andamos. Tienen que ser sendas de santidad, tienen que ser caminos de santidad. Tenemos que tener cuidado. Hay personas que mantienen hábitos de caminos que los llevaban al pecado, a la corrupción, a la vieja vida. En mi caso, por ejemplo, yo les conté muchas veces que me convertí y seguía yendo al bar en Brasil para tomarme las bebidas con mis amigotes. Bueno, cuando tomé conciencia de esto, cuando me di cuenta de que estaba desviándome, corté y les hablé a todos ellos y los invité a la iglesia y les dije, discúlpenme, yo no puedo seguir viniendo, perdónenme por favor. Uno se ofendió muchísimo, se acuerdan que les conté que me agarró del cuello y me estampó contra la pared porque se sintió muy ofendido, pero les dije, yo no puedo tener doble vida, voy a ir a la iglesia, el que quiera venir venga. Y después con el tiempo vinieron 4 de esos que iban al bar conmigo. Pero también Josué hizo algo parecido. ¿Te acuerdas en el capítulo 24 de Josué, versículo 10, cuando Josué le dijo al pueblo de Israel, ustedes elijan lo que quieran hacer? Si quieren seguir a los Baales,
vayan detrás de los Baales, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él tomó una decisión y salió de la senda de la idolatría y se fue a adorar al Dios verdadero y único. Por eso nosotros tenemos que tomar decisiones para no seguir desviados o por caminos de corrupción. Tal vez sea ese el motivo por el cual no disfrutás la vida cristiana, porque todavía seguís ligado al pasado y a los hábitos malignos y lugares pecaminosos que tenías por costumbre habitar o participar. Los inconvenientes a vencer, distanciarnos. Dice el versículo 14, sigan la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate la fuerza que tiene este versículo diciéndote, y ahora lo escuchás, que si no tenés paz con los que te rodean y menos santidad, no vas a ver a Dios. Acá hay un asunto serísimo, porque esto te margina de Dios, te margina de la vida eterna. Y hay muchas personas llenas de odio, de rencor, de bronca, personas que alimentan su odio y su rechazo y su rencor y se autojustifican culpando a los demás. Olvídate de los demás. Es tu responsabilidad rendirle cuentas a Dios y vivir como Dios quiere que vivamos. Nosotros tenemos que estar en paz con todos los demás, mientras dependa de nosotros, dice el texto, y con todos, y la santidad. Hay personas que en este tiempo se han ido a las manos, hay personas que no soportan la convivencia tan estrecha y eso les pone mucho nervio, y hay personas que no están reconciliándose, no están perdonando. Esto es fatal para la vida espiritual. Una persona que no tiene el hábito de perdonar o de pedir perdón o de reconciliarse o de arrepentirse de sus errores o de sus pecados, se está condenando a vivir una vida miserable, por más que se diga cristiano. Por eso tenés que tener cuidado, reconciliate urgente con los que te rodean. No te vayas a dormir con la bronca, el odio, el rencor. Levantate y pedile perdón, levantate y decirle perdoname, me equivoqué, o me parece que fue muy fuerte esta situación y tenemos que seguir hablando, pero te ruego que me perdones o que podamos hablar para que haya una reconciliación. Pero eso es muy grave y las personas no pueden pedir bendición de Dios cuando están viviendo vidas sin paz, enemistadas. Otro inconveniente a vencer, el versículo 15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Repaso eso, no, deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura lo estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense la contaminación que puede venir a una vida por más que vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque guardó para sí un sentimiento basura, un sentimiento maligno, odio, rencor, rechazo, bronca, y se autojustificó manteniendo ese sentimiento y por supuesto eso lo quita de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, pastor? Es la bendición de Dios, son las puertas abiertas de Dios, son los mimos de Dios, es la unción de Dios, los frutos de Dios y todo lo que Dios quiera añadir a tu vida si estás apto para recibir esa gracia. Porque si vos mantenés rencores, broncas, odios y mantenés situaciones irreconciliadas, esa gracia se corta para nuestra vida y ahí dejamos de recibir su bendición. Podés ir a la iglesia todas las veces que quieras, podés donar todo lo que quieras, poder leer la Biblia todo lo que quieras, pero la amargura que hay en vos va a corromperte y a contaminarte, y no solamente a vos, sino a todos los que te rodean. Así que atención, por favor. Los inconvenientes a vencer es desvirtuarnos. Dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En este momento la Escritura atrae la atención sobre la persona de Esaú, pero yo te pido que no te centres en este mal ejemplo, porque fue un mal ejemplo aquí. Pero después Esaú muestra un precioso ejemplo cuando se reconcilia con su hermano Jacob,
y cuando hace todo lo posible para empezar una nueva etapa en comunión con su hermano Jacob, del cual estaba distanciado porque Jacob lo había engañado, lo había estafado y lo había traicionado, en otras palabras. Pero aquí vemos a Esaú como un ejemplo de una persona sensual, porque la palabra fornicación, la palabra en griego es porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Es una persona que es soltera, pero que está basando su vida sexual en situaciones ilícitas, porque aquí fornicario es para las personas solteras y adúltero es para las personas casadas. Y esta persona, además de fornicario, era profano, es decir, que no tenía en cuenta la voluntad de Dios, la transgredía y no le importaba. Y hay personas así, y aún quieren o pretenden vivir una vida cristiana victoriosa. No lo lograrán. ¿Por qué? Porque sus vidas están centradas en el sexo y en el hecho de dar lugar a sus instintos más bajos y pecaminosos, porque la fornicación es pecado y el adulterio es pecado, y son pecados que Dios condena, y obviamente como cualquier pecado. Pero en este caso trae una maldición absoluta. ¿Por qué? Porque las personas que fornican son las personas que no se han casado y tienen relaciones sexuales que son ilícitas, porque Dios no las aprueba. Por eso damos gracias a Dios dentro de poco, cuando se abre esta posibilidad de encontrarnos nuevamente, vamos a celebrar matrimonios múltiples. Hoy están en concubinato y varios de esos matrimonios, esas parejas que estaban en concubinato se han casado y otras están en proceso de casamiento, y vamos a celebrar matrimonios múltiples, como ya lo hicimos en nuestra iglesia, cerrando la avenida Doctor Muñiz, y allí celebramos 6 casamientos múltiples y damos gloria a Dios porque fue una experiencia maravillosa y que se va a repetir con más matrimonios, porque hay más matrimonios anotados que quieren, por supuesto, tener una bendición delante de la iglesia, dando paso a esta nueva etapa en sus vidas legal delante de Dios y delante del registro civil, porque el registro civil es quien casa. Por eso hay aquí un asunto que necesitamos corregir, y eso puede desvirtuar la vida de una persona que se pretende cristiano o cristiana. ¿Por qué? Porque delante de Dios esa persona está absolutamente reprochada, y Dios no puede desatar bendición para una persona que está practicando una relación ilícita a nivel sexual y no ha formalizado su vida delante de los tribunales de la nación y después delante de Dios para pedir su bendición. Y por último, ser descalificados. Dice el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fíjate qué dolor que causó en el corazón de Saúl, porque perdió su primogenitura, perdió su bendición, y se dio cuenta del error, se dio cuenta de su mal proceder, y después buscó esa bendición y esa primogenitura, pero ya la había perdido. Y esa es la oportunidad que pierden muchas personas, que dan lugar a pecados o a situaciones ilícitas o a conductas pecaminosas y situaciones que están directamente confusas o comprometidas con el mismo diablo, es decir, que están viviendo una vida absolutamente equivocada. Con respecto a la fornicación, yo he visto a muchos jovencitos que han venido arrepentidos porque quedaron madres solteras, y otros padres que reconocieron haber cometido el error en el sentido de haber procreado sin tener la edad y sin haberlo querido. Obviamente los hijos son de Dios, dice la Biblia, pero ellos no estaban dispuestos a asumir esas consecuencias. Y por supuesto después tuvieron muchos y serios problemas para entrar en una etapa nueva. Y eso va de por vida. Y hombres casados que engañaron a sus esposas, o mujeres que engañaron a sus esposos,
después fueron descubiertos por sus hijos. Estoy contando casos concretos, no de Luján, sino de otros lugares, pero que fueron descubiertos, avergonzados, y esa doble vida salió completamente a la luz, desnudando a quienes estaban viviendo en inmoralidad sexual. Por eso tened cuidado, iglesia, por favor, mantenete libre y santo delante de Dios, porque Dios va a permitir que disfrutes la vida y no la sufras. Yo voy a orar para que realmente todos puedan estar viviendo una vida que le agrade y una vida que sea conforme a su voluntad. Así que vamos a estar en este momento pidiendo que Dios esté bendiciendo los hogares, bendiciendo las casas, bendiciendo las relaciones y bendiciendo a todos aquellos que están queriendo vivir una vida poderosa, victoriosa, vencedora en Cristo, y que pueda darse a partir de hoy mismo, y que vos, si te has dado cuenta de esto que está hablándote Dios, puedas cortar de lleno o de raíz inmediatamente aquello que te pueda estar afectando la vida, y va a empezar a fluir la gracia de Dios para vos, puertas abiertas, bendición, y ni te imaginás lo que tiene Dios preparado para tu vida. Déjame orar por vos, por favor, por la iglesia. Señor, bendice, por favor, ricamente a aquellos que están participando de este mensaje. Llena sus hogares de gloria, ahuyenta al devorador, bendice cada casa, a cada cónyuge, a cada hijo, a cada padre, a cada madre, a cada esposo, a cada uno de los miembros de cada familia. Y glorifícate en este tiempo. Y Señor, que tu gracia sobreabunde en cada hogar, y la unción de tu Espíritu, para que nadie se prive de disfrutar esta vida tan gloriosa y bendita que nos has dado en Jesucristo. Y en Cristo oramos y descansamos. Amén, amén. Que así sea, que así sea.